Hola muchachos, buen día, buen inicio de semana. Sean todos bienvenidos nuevamente a su clase de prevención del delito. Vamos a iniciar ya con nuestro tercer módulo de su materia, el cual lleva por nombre tipos de prevención. Les recuerdo, mi nombre es Víctor, mi nombre es Manuel, y pues vamos a iniciar ya con este tercer módulo. Yo sigo convencido, muchachos, que la prevención no deja de ser la mejor herramienta en materia de seguridad pública. No basta con modelos de operatividad, no basta muchas de las veces un plan, un programa, una estrategia, si no lo vemos desde el punto de vista de la prevención del delito. Es como que si habláramos los derechos humanos y las leyes. No pueden estar juntos, pero deben de ir separados. Mientras uno busca el bien común, el otro busca justicia. Prevención del delito va muy de la mano de la política criminal. Es por ello que en el tema del día de hoy vamos a ver tres aspectos muy importantes. Uno de ellos es el psicosocial, el otro es el comunitario y el otro es, en general, todo lo que lo rodea, todo lo que lo hace fuerte para que prevención del delito no deje de ser sino un peldaño importante en materia de seguridad pública. Yo creo que los servidores públicos debemos de renovarnos constantemente, debemos de capacitarnos para obtener verdaderamente ese grado de credibilidad, de confianza, de capacitación, de profesionalismo que a día nos lo pide la sociedad. Bueno, vamos a empezar a hablar de este tema relacionado a los tipos de prevención y vamos a hablar de la primera. Fíjense bien, qué importante es hablar de la prevención psicosocial. Debemos de entender que como servidores públicos vamos a trabajar donde haya mayor número de personas, donde haya mayor necesidad, donde la sociedad cada vez lo requiera. Y hablar de la prevención psicosocial, fíjense bien el enfoque que se le da en materia de prevención del delito. Observen, su objetivo es desarrollar acciones enfocadas a la interrelación a las personas y su entorno. Qué importante en lo psicosocial, donde vamos a ver todos esos factores predisponentes que de cierta manera se relacionan unos con otros. Yo le doy mucho el enfoque, el trabajar en escuelas, primarias, secundarias, preparatorias, universidades, iglesias, comercios. Inclusive, les puedo decir que lo psicosocial aplica hasta en el ramo, muchas de las ocasiones en empresas. El hablar de la prevención psicosocial interviene sobre todo con factores de riesgo y protectores. Fíjense, muchachos, cómo la prevención del delito es fortalecer esas debilidades y amenazas que muchas veces tiene la sociedad al no saber cómo actuar en contra de un delito. Falta de información, desinterés, el pensar que nunca nos va a pasar nada. Y lo psicosocial, una vez que detecta la problemática, también trabaja atacando especialmente esos puntos o como le llamamos factores de riesgo y sobre todo ir blindando esas medidas preventivas que realmente van a ayudar. Entonces, el hablar de una prevención psicosocial es hablar especialmente, fíjense bien, va enfocada a niños, niñas y jóvenes. Estamos hablando de adolescentes entre los 12, 14, 16, 17, 18 años, ¿sí? Cómo interactuar lo psicológico con el actuar, con la manera de llevar a cabo. Bueno, esta prevención psicosocial tiene un interés muy propio, ¿sí? ¿Por qué? Porque, fíjense bien, afecta
el desarrollo del trabajo y la salud de las personas, así como determinadas conductas. Ahorita, muchachos, yo creo que el estrés es algo fundamental para que muchas de las ocasiones se den delitos, muchas de las ocasiones las personas sean víctimas, donde salgan a las calles con el temor de que puedan ser asaltados. Y eso pues debemos de trabajar con lo psicosocial. Lo importante es cómo ayudar a las personas de una manera de que sientan la cercanía, sientan la proximidad en ese sentido. Lo psicosocial, vamos a manejar factores de riesgo que ustedes como criminólogos los tienen que identificar muy bien. Primeramente, las personas caen en una monotonía. Salen, entran, regresan, no cambian, inclusive su forma de llegar al trabajo, el camión, las actividades que realizan, se vuelve tan monótono que muchas veces se convierten en víctimas tan fácil por caer en esa monotonía. Llegar a un trabajo sin sentido, estar en un ambiente que nos dejen tareas desagradables, una carga excesiva o insuficiente del trabajo. Yo considero que son factores psicosociales que de cierta manera afectan el actuar de las personas, generando estrés, generando situaciones donde, pues como su nombre lo dice, caemos en una monotonía que muchas veces nos puede llevar a situaciones más riesgosas. Los factores psicosociales, también es importante observar cómo ahorita los horarios en algunos trabajos, en algunas empresas son muy largos, imprescindibles, la carga horaria y sobre todo, fíjense bien, los que son líderes, los que llegan a su cargo, algún grupo de personas, equipos, puede llegar hasta afectar la falta de participación en la toma de decisiones. Fíjense que es increíble, si ustedes no se dan cuenta, a diario estamos tomando decisiones desde que nos levantamos en la mañana, el vehículo que vamos a tomar, el camión, al regreso. Diario estamos tomando decisiones. Si se fijan, esos factores psicosociales, pues verdaderamente tienen que ver bastante. Y luego, dándole vuelta al giro, al estrés, las malas relaciones con los demás. Es imprescindible cómo darnos cuenta que muchas veces esa sociedad se ha vuelto un poco agresiva. Esa sociedad donde se aprovechan del más débil, del distraído, y al final de cuentas se viene dañando ese bien jurídico tutelado que es la vida, ese bien jurídico tutelado que es el patrimonio, lo que es tuyo. Entonces, hablar de factores de riesgo, hablar de la prevención psicosocial, es enfocarnos, fíjense bien, ¿cómo podemos contrarrestar todo lo que acabamos de decir? ¿En qué manera o en qué momento entra prevención del delito? El criminólogo debe de ponerse el chip y vender la idea y ser participativo y multiplicador desde un punto de vista de un líder carismático. Ese líder carismático que tiene una visión, ese líder carismático que está dispuesto a correr riesgos personales para lograr esa visión, ese líder que es sensible al ambiente y tiene una autoconfianza. ¿Qué quiere decir esto? Que todos esos factores de riesgo que acabamos de hablar en lo psicosocial, le vamos a dar ese giro en prevención del delito, le vamos a dar ese giro positivo, el hablar de un liderazgo, el hablar, muchachos, simplemente de el trabajar con la presencia, el afecto, el poder, que muchas de las veces es la herramienta que muchas veces le hace falta a los servidores públicos verdaderamente para hacer el convencimiento de lo que estamos haciendo. Pero bueno, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es poder llegar a toda esta gente o a estas comunidades
con este factor psicosocial. Fíjense bien, debemos de desarrollar estrategias y las estrategias van más allá de lo que es romper un paradigma. Estrategias como anticipar, visualizar, mantener la flexibilidad, pensar en estrategias y trabajar con todos para iniciar cambios. El criminólogo en el área psicosocial debe de ver al presente, ver al futuro, hoy, mañana y lo que siga y lo que venga, ¿sí? Por eso es prevención del delito. Y si vamos a trabajar desde el punto de vista de lo psicosocial, tenemos que cambiar esas actitudes para poder transmitir eso a las demás personas. Por ejemplo, fíjense bien, jóvenes, si nos vamos a una estrategia donde podamos inhibir esas conductas, esa monotonía que hablábamos hace un momento, que puede llevar a las personas a que sean laceradas sus intereses, su vida, su patrimonio, debemos de generar un plan para que se lleve a cabo un programa. Y primeramente, fíjense bien, son 7 puntos que debemos de tomar en cuenta. Primero, prevención del delito está diseñada para anticipar y elaborar pronósticos. O sea, antes de, para poder emplear una estrategia. Número 2, encontrar y mantener una ventaja ante el delito. Si estamos hablando que prevención del delito es antes de, en el momento y después, pues estamos hablando que le estamos llevando un pasito adelante. Número 3, evaluar la implementación de la estrategia. Fíjense, jóvenes, que a mí me queda claro que lo que no se evalúa no se puede medir. Muchas veces de aquí depende o no el fracaso de los programas preventivos. Punto número 4, trabajo en equipo. Es fundamental, muchachos. En el área de los tipos de prevención del delito, estamos hablando que hablar de equipo es hablar de que todos participan, no se le deja la tarea solamente a alguno, tenemos que coadyuvar, tenemos que planear y simplemente el líder nada más dirige, ¿sí? Número 5, elegir, desarrollar y fungir como mentor. Fíjense, anteriormente se hablaba mucho de la palabra capitán. Hoy, en la criminología actual, en prevención del delito, se habla del concepto mentor, se habla del concepto coach, ¿sí? Que va más allá de lo que es un capitán de equipo. Y número 6 y 7, que no es ni más ni menos importante, es la toma de decisiones, prioridades. Trabajamos rápido, trabajamos con niños, trabajamos con jóvenes, adultos, escuelas, comercios. Hay que trabajar todos esos factores para inhibir. Y si es posible, ¿por qué no? Hacer equipo con gabinetes de salud mental, hacer equipo con Consejo Estatal contra las Adicciones, Instituto de la Mujer. Al final de cuentas, como punto número 7, buscamos ser un comunicador efectivo. Entonces, si se fijan, muchachos, este primer tipo de prevención, que es el psicosocial, detectamos el problema, lo atacamos antes y después de, y pensamos en una estrategia al futuro, y sobre todo, la actitud. No podemos transmitir una prevención del delito eficaz si los servidores públicos no están convencidos y sobre todo generando estrategias. Al final de cuentas, prevención del delito es política criminal, muchachos, ¿sí? Bien, primer tipo de prevención. Pasamos al segundo. Hay otra parte que yo también considero muy importante trabajar y es la prevención comunitaria. Quiero que sean muy observadores y vean hasta dónde es muy importante que haya una proximidad ciudadana con todos los ciudadanos. Estamos hablando en todos los ámbitos, a lo mejor ahorita por la pandemia poco a poco vamos a ir volviendo, pero tarde que temprano programas como Vecinos en Alerta, programas como Mujeres por la Paz, que ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ello, programa de Empresol, Empresas Solidarias,
En el segundo tipo de prevención, aquí entra todo eso, muchachos. Y es hablar de la prevención comunitaria. Observen y fíjense bien. Hablar de la prevención comunitaria, debemos de entenderlo que es un proceso a través del cual se promueven los conocimientos y habilidades para el fortalecimiento de bases firmes para el futuro. Debemos de estar primeramente preparados y conscientes que la prevención del delito es la mejor opción. Y el trabajar con las personas y hacer equipo es darle seguimiento a esos conocimientos. Entonces, la prevención comunitaria, fíjense bien, es socializar el conocimiento, las habilidades, aprendizajes y valores que favorezcan la conciencia y la crítica. Fíjense aquí, el criminólogo en las áreas de prevención del delito debe de ser multiplicador. Imagínense en una ciudad tan grande como Guadalajara, la zona metropolitana, el estado de Jalisco o cualquier estado de la República Mexicana, hay bastante población de niños, de adolescentes, preadultos, donde nosotros tenemos que ser multiplicadores para que criminólogos, abogados, trabajo social, psicología, pedagogía, nos apoyemos como ciencias interdisciplinarias para favorecer el conocimiento y sobre todo ir retroalimentando. Hablar de este tipo de prevención comunitaria es hablar de diseñar programas de intervención que vayan dirigidos a la comunidad más sensible. ¿Qué es la más sensible? La que es más atacada, la que es más dañada, lacerada por el crimen, la delincuencia común, la delincuencia organizada y sobre todo, fíjese bien, vuelvo a reiterar, capacitar a las personas para que sean multiplicadores. Ustedes como criminólogos enfocados al área de prevención del delito, quiere decir que si se termina un ciclo de un programa, tenemos que tener más ideas, más visión para poder diseñar programas de acuerdo a las necesidades que tenga la ciudadanía. Porque recuerden, no es lo mismo las necesidades que hay en Zapopan, en Guadalajara, en Tonalá, a otros municipios de la zona metropolitana. Obvio, me refiero a delitos. Obvio, me refiero a delincuencia común, delincuencia organizada. Entonces, ¿qué tan importante en la prevención comunitaria? Que yo creo que son pilares fundamentales para inhibir o ayudar a disminuir esta problemática social que la venimos sufriendo en las últimas 2 décadas, desde el punto de vista reforzando lo educativo. 2, promoviendo la conciencia de que todos podemos ser afectados por un delito. ¿Qué te hace diferente a ti que no te puedan dañar? Y sobre todo, yo creo que se debe de estructurar una formación de valores de la igualdad. Todos somos iguales, por eso lo dice la Constitución en las garantías individuales. Los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley. Para esto yo quiero hablar un poquito también de los derechos humanos. Decíamos en clases anteriores que los derechos humanos son prerrogativas establecidas en la ley, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución, que nos habla de justicia, democracia, para participar en una vida comunitaria en la construcción de familias seguras. Al fin y al cabo, prevención del delito, ¿qué es lo que busca? Prevenir a partir de la célula de la sociedad. Y esa célula de la sociedad que es la familia. De ahí es donde se van a formar los futuros delincuentes, los buenos ciudadanos, los investigadores, ¿sí? Luego los que tengan que ver en la vida cotidiana de la sociedad. ¿Y qué tan importante? Fíjense bien que yo y los equipos de trabajo, prevención del delito, como trabajamos en el municipio, en el estado, nos lleven a estrategias generales de la prevención comunitaria, basada en líneas de acción. Fíjense bien, esta parte de la prevención comunitaria lo vamos a ver desde la práctica y el enfoque de programas, por ejemplo,
Mujeres por la Paz. InMujeres. ¿Hasta dónde ahorita ese círculo de las mujeres ha sido muy dañado, lacerado? No se le ha dado la dignidad a las mujeres que se merecen. Y es una parte donde la prevención comunitaria y ustedes como criminólogos podemos generar una política criminal verdaderamente integral. Por ejemplo, este programa preventivo llamado Mujeres por la Paz. Fíjense que es tan importante el que las personas primeramente sientan esa confianza de acercarse a los servidores públicos, porque estamos hablando de programas donde actualmente en la sociedad hablamos mucho de violencia intrafamiliar, feminicidio, pero no se habla de prevención del delito. ¿Cómo poder acercarse a las mujeres y generar una proximidad ciudadana desde, bueno, las escuelas, los comercios, las iglesias, todo donde sea un punto de reunión, trabajar con esos programas de mujer segura, ¿sí? Trabajando, haciéndole y sensibilizar a las personas que la prevención comunitaria es una manera eficaz de inhibir la violencia. Y hablar de violencia es hablar de una violencia psicológica, es hablar de una violencia física, es hablar de una violencia verbal, económica, sexual, que al final de cuentas, ¿qué los hace diferente que algunas de ellas que estén ahí con ustedes no puedan ser víctimas del delito? Estos programas, fíjense bien, son enfocados en causas y factores que son muy importantes que ustedes los analicen. Primero, vamos a ver la prevención comunitaria desde estereotipos sociales. ¿Qué son estereotipos sociales? Muchas veces son paradigmas o barreras que la gente no puede vencer. Un chip que de repente tenemos que trabajar como preventólogos en la sociedad, donde se dice, oh, el hombre es el más fuerte, la mujer la más débil, los niños son tontos y los ancianos son un estorbo. 2. Pautas culturales dentro y fuera del hogar. 3. La violencia es vista como normal y cotidiana. No pasa nada, la policía no hace su trabajo, a mí no me interesa, y hacemos como que no pasa nada. Pero aquí es base fundamental de la prevención comunitaria. ¿Qué estamos haciendo? Estudiando la base, el por qué, las causas, consecuencias. 4. Los factores estresantes económicos, la labor social, el uso de alcohol, drogas de entrada. 6. Ausencia de redes comunitarias de apoyo. Fíjense que las personas no van a ir ahí donde estamos nosotros. Tenemos que salir a la calle, realizar entrevistas de campo, acercarnos a los presidentes de colonos, a las asociaciones. Por eso prevención del delito, desde que se inicia la semana hasta las 9:10 de la noche, estamos trabajando por áreas interdisciplinarias. 6. Desconocimiento de sí mismo. Yo creo, muchachos, que la capacitación es la base del profesionalismo. Y sobre todo, punto número 7, falta de comunicación. Son factores, muchachos, que de cierta manera inhiben el desarrollo de una prevención comunitaria. Debemos de echar mano de prestadores de servicio, debemos de echar mano de profesionistas en materia de seguridad pública y sobre todo hacer equipo, que yo creo que es algo que nos falta. Fíjense, algo que a mí me llama mucho la atención relacionado a los programas preventivos desde el punto de vista comunitario, que le vendamos a las personas o que se pongan ese chip que todas las acciones en materia de prevención del delito están fundamentadas conforme a derecho. Ahorita con lo del feminicidio, la violencia intrafamiliar, las protecciones de auxilio que les brinda el Ministerio Público a las víctimas, pues viene fundamentado. Ahora con el Día de la Mujer, algunas manifestaciones que se hicieron, pues se ha hecho pública esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del estado de Jalisco, que esta ley fue aprobada el 13 de mayo del 2008 y publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del 2008, ¿sí? En el cual se reforma, se actualiza, y lejos de que sean protocolos nada más someros, el criminólogo, a través de prevención del delito, debe de seguir haciendo propuestas, debe de seguir haciendo estrategias y tener precisamente esa prevención comunitaria. Bien, por último, vamos a hablar de una prevención que no es ni más ni menos importante, y es la prevención situacional del delito. Fíjense, muchachos, aquí está una parte que yo creo importantísima. Tomen nota, porque yo veo que aquí tiene que ver mucho con la práctica, los campos de acción donde vamos a trabajar. Tercer tipo de prevención, prevención situacional del delito. Bueno, ¿qué tan importante es que cuando ustedes vayan a las colonias, a los barrios, a las escuelas, a los comercios, a los mercados, por ejemplo, a los transportistas, estamos hablando del transporte público, que sepan que lejos de una proximidad ciudadana, estamos atendiéndolos, estamos teniendo ese acercamiento, buscamos, ahorita en la actualidad, jóvenes, la sociedad quiere ser escuchada, la sociedad lo único que quiere es que sepan sus problemas y que les den soluciones, pero aquí tenemos que hacerle sentir a las personas y que también estén conscientes que la seguridad la hacemos todos, los ciudadanos, los policías, líneas directas como el 089 de la extorsión telefónica. Fíjense bien hacia dónde va este tipo de prevención. Primeramente, existen factores que benefician el delito. El hablar de este tipo de prevención va relacionada a acciones que, aunque no son pretextos para delinquir, son propicias para la víctima, que se le facilite todo al delincuente. Personas que dicen, no, a mí nunca me va a pasar, a mí nunca me va a suceder. ¿Y qué creen? Se convierten en víctimas por decir el no pasa nada. Andar hablando por teléfono en la calle, compartir información en las redes sociales, entrevistarse o quedarse de ver con alguna persona que acabas de conocer en las redes sociales. Este tipo de prevención, muchachos, va muy enfocada a la situación que se le va presentando a cada una de las personas en las diferentes etapas de su vida, ¿sí? Puedo decirles que es una práctica que no se lleva a cabo en toda la sociedad. ¿Por qué? Porque no están conscientes que en cualquier momento también podemos ser víctimas del delito, ¿sí? Fíjense bien. Primeramente, tenemos que tener muy en cuenta que en materia de prevención del delito tenemos que trabajar bajo la línea de políticas criminales. Ya lo que tenemos, programas como programas preventivos, Vecinos en Alerta, Mujeres por la Paz, una forma diferente de hacer seguridad, Adolescentes descifrando, descubriendo su naturaleza, y muchos de ellos que siguen pasando. Pero tenemos que actualizarnos. Yo creo que un programa preventivo, muchachos, tiene una vigencia de 10 años. Y hay que estarlos renovando constantemente. Miren, simplemente con la pandemia del COVID nos cambiaron todo. Redes sociales, bueno, ya vamos a volver muy pronto y tenemos que empezar a tomar en marcha todo este tipo de situaciones. Bueno, ¿qué políticas criminales vamos a tomar aquí? Planes, programas, estrategias y sobre todo nuevos modelos. ¿Qué significa esto, profesor? Siempre que llevemos a cabo un objetivo de inhibir algún delito, de fortalecer que los jóvenes, las personas no sean asaltados en centros comerciales, el generar planes es antes, programas durante y después. ¿Qué vamos a hacer con una problemática muy marcada? Vamos a juntarnos con la sociedad, nos van a decir sus problemáticas, vamos a hacer entrevistas de campo, vamos a bajarlo mediante un cuestionario de 10, 20 preguntas y vamos a empezar a manejar.
no es una varita mágica que vamos a decirles, porque yo les mentiría que, miren, se van a acabar los delitos en Santa Cecilia, se van a acabar los delitos en la colonia Ferrocarril, en el Rancho Nuevo, la zona centro, la Fayette, la Americana. No, mentiríamos, hay que ser sinceros. Prevención situacional busca primeramente identificar, analizar, evaluar y qué estrategias y planes vamos a tomar en ese sentido. Por ejemplo, ¿qué estrategias podremos realizar para la prevención situacional del delito? Yo ahorita les puedo decir que delitos en cualquier colonia, en cualquier lugar se nos dan. Robos a personas, asalto a mano armada, vehículos, autopartes, robo a casa habitación, homicidios dolosos que se siguen disparando. Y yo creo que pues no nos queda lejos de la operatividad también trabajar en materia de prevención. Pero bueno, ¿qué estrategias vamos a realizar? Fíjense bien, tomen nota y es muy importante. Primeramente, equipo de criminólogos, equipos interdisciplinarios. Vamos a las colonias, ubicamos líderes, comercios, por ejemplo, costado sur de Guadalajara, mercado de abastos, ¿sí? Costado sur de Guadalajara, el Saus. Costado sur de Guadalajara, centros comerciales, colonias como la Echeverría. Vamos a hacer, número 1, un diagnóstico situacional. Vámonos a las calles, lejos de dar un tríptico, vamos buscando al presidente Colonos, vamos a buscar reunirnos, hacemos un cuestionario de 10, 15 preguntas. Como ejemplo, ¿qué tipo de preguntas? ¿Conoce usted el número de teléfono de la policía de Guadalajara? ¿Alguna vez ha sido usted víctima del delito? Una vez que tenemos esa información, empezamos a realizar entrevistas de campo. Acuérdense, criminólogos, que el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales en la fracción 10ª dice que dentro de las obligaciones del policía es realizar entrevistas en materia de investigación. Por lo tanto, la ley nos da jurisdicción y jurisprudencia. Número 3, la gestión. Número 4, el diseño. El criminólogo constantemente debe de estar diseñando estrategias y debe de estar sobre todo, que yo lo veo muy importante como punto número 5, reuniones periódicas. Hay que estarnos juntando con el equipo de criminólogos, de abogados, de psicólogos, todos los que trabajamos en las áreas de prevención del delito para ver cómo está funcionando. Por ejemplo, yo lo veo prudente hacer reuniones, no sé, los viernes, los sábados por la mañana, para estar evaluando el trabajo y sobre todo ver las necesidades, porque es muy importante, tanto como reunirnos, como estar realizando evaluaciones. Bueno, si estamos hablando de la prevención situacional en concreto, ¿qué tan importante es venderle a la sociedad que se pongan ese chip en su mente? Que la primera finalidad, por ejemplo, yo les puedo decir, prevención situacional, vámonos a los parques, vámonos a las áreas verdes de Guadalajara, no sé, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, ¿sí? Vamos a trabajar desde rescatando esos lugares. ¿Cómo? La policía deteniendo a las personas que están cometiendo faltas administrativas y delitos, parques y jardines, vamos a cortar ramas, vamos a podar árboles, ¿sí? Cortar pasto, movilidad, vamos retirando carros abandonados, ¿sí? La ciudadanía, a través de los programas que hay de bienestar social, captar botes de pintura, escobas, trapeadores, ¿sí? Al final de cuentas, el beneficio es para la sociedad, ¿sí? El beneficio donde si logramos rescatar esas áreas verdes, les puedo decir que podemos ir más allá, el trabajar hasta en brigadas deportivas, ¿sí? Con los niños, con los adolescentes. Por ejemplo, un punto de reunión de nosotros son, por ejemplo, no sé si conozcan el costado sur de Guadalajara, en Miravalle, hay una unidad muy grande que se llama ahí entre Artes Plásticas y Fray Angélico, es un punto de reunión. Para el costado oriente se está trabajando en el Parque de la Solidaridad, ahí rescatando esas áreas verdes y sobre todo esos jóvenes adolescentes
que nos los podemos encontrar como en unidades deportivas, por mencionarles, Balcones de Oblatos, Hacienda de Tala, Cedros, ¿sí? Estamos buscando generar esa prevención situacional. Ya tenemos ubicado el lugar, ahora vamos a desarrollar esas estrategias, ¿sí? Aquí es donde también interviene y principalmente la policía. ¿Cómo? Rescatando esos lugares. No sé, ahorita los programas de videovigilancia, si se fijan, hay bastantes cámaras en Guadalajara y en la zona metropolitana. Y sobre todo, ¿qué es lo que buscamos? Generar espacios de confianza. Al final de cuentas, muchachos, los tipos de prevención psicosocial, comunitaria y de factores de riesgo, factores situacional, nos va a llevar, para concluir este tema, a una forma diferente de hacer seguridad. Yo creo y estoy muy seguro, muchachos, que tenemos que generar nuevas ideas y nuevas estrategias, que al final de cuentas los programas preventivos se van a ir fortaleciendo con la información que ustedes tienen. Por lo tanto, pues esto es lo que es tipos de prevención del delito. Analícenlo, escúchenlo, véanlo de nuevo y se van a poder dar cuenta cómo tenemos que hacer equipo, policías, servidores públicos, movilidad y sobre todo la ciudadanía que sepa que forma parte de un equipo interdisciplinario. Yo creo y estoy convencido que la prevención es la mejor opción. ¿Sale? Pues bueno, no me queda más que despedirme de ustedes. Que tengan bonito inicio de semana. No se les olvide, por favor, mandarme sus tareas. Revisen la plataforma. He estado contestando las tareas y las actividades. Por favor, no dejen de enviarlas en tiempo y forma, ¿sí? Recuerden que al final de mes vamos a tener la primera evaluación de lo que es su materia de prevención del delito. Entonces, ¿qué tan importante es? No fallen, observen el video, hagan sus apuntes, revisen las actividades y al final de cuentas, pues nos vamos a llevar un buen aprovechamiento de su materia. Muchas gracias y les agradezco su atención el día de hoy. Que tengan buen inicio de semana y es un gusto trabajar con ustedes. Recuerden, la prevención es la mejor opción.